Saludos a toda la comunidad universitaria. Después de 2 años regresa a Conversaciones con la Universidad de Panamá, iniciativa de extensión liderizada por la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades en conjunto al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá y a la Dirección de Tecnología Educativa. Esta mañana tenemos un programa importante con un invitado de primer nivel. Contamos con la participación del profesor Juan Jované, catedrático de la Universidad de Panamá, investigador, político, intelectual orgánico de este país. Fue candidato a la presidencia de la República en el año 2014 por la libre postulación, fue director de la Caja del Seguro Social y con él vamos a tocar el tema relativo al cambio climático y la economía, alternativas para la sostenibilidad. ¿Cómo está, profesor Jované? Gracias por la invitación, muy bien. Muy bien, profesor. Vamos a arrancar de inmediato. Usted estuvo hace poco en un seminario sobre este mismo tema con la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades y precisamente vamos a desarrollar algunos de los temas que usted tocó en ese seminario. Antes que eso, y pensando un poco en el público que tenemos acá, en su mayoría estudiantes, yo quisiera hacerle la primera pregunta, ¿no? Y saber, Juan Jované, ¿qué le impactó cuando era joven? ¿Cómo llegó a la economía? Bueno, mira, yo nací en Colón, realmente yo soy C3. Y de hecho, yo vivía, en mi familia no era pobre, un sector de clase media, pero enfrente había un barrio que se conoce en Colón, se llama La Playita. Y los muchachos, pues, que eran mis amigos, eran muy pobres. Eso a mí me impactó bastante, ¿no? Porque realmente, digamos, yo no viví la pobreza personalmente, pero sí la vi en ellos. Por ejemplo, recuerdo unos vecinos que esta es la época después de la Segunda Guerra Mundial, yo nazco en 1945. El padre había estado bien porque tenía trabajo durante la guerra, después quedaron prácticamente viviendo en mucha pobreza. Y yo creo que eso de alguna otra manera lo marca a uno porque uno llega a entender que eso no es bueno lo que está pasando. Bueno, yo realmente hice pues mi primaria y secundaria en Panamá y me llegó la hora de estudiar en la universidad. Y yo recuerdo en esa época yo quería ser químico, pero aquí en la universidad solo estudiaba para química, para ser profesor. Y yo decía, no, yo no quiero ser profesor. El mundo da vuelta, hoy ya soy profesor, pues, toda la vida. Entonces yo, bueno, ¿y qué estudio? Yo también era perito mercantil, y yo, me voy a meter a estudiar mientras tanto contabilidad. Yo nunca había visto un curso de economía. Entonces, en el primer curso de economía, el profesor era el profesor Chinchorro Carles. A mí me llamó la atención esa materia, porque, ¿verdad? Lo que pasa es que el economista, igual creo que como el sociólogo, tiene que hacer muchas cosas a la vez. Tiene que saber de historia, tiene que saber de teoría, tiene que saber de matemáticas, entender estadística. Y a mí me encanta una frase de Keynes, dice, tiene que ser tan puro como un artista, pero tan aterrizado como un político. Entonces, digamos, las ciencias sociales son así. Y a mí me gustó mucho también un curso, les quiero decir que donde un poco se veía esa combinación que había entre lo que ustedes estudian, la sociología y la economía, que era un curso que nosotros estudiábamos en esa época 2 semestres de sociología del desarrollo. Y esa materia era... Ahí empezaba la doctrina de la dependencia, que en cierta medida eso juntaba a sociólogos como Ruiz Mauro Marini, pero también economistas, ¿verdad? Que tenían la nueva generación de la CEPAL, ¿verdad? Entonces, bueno, ya yo decidí estudiar economía y cuando terminé decidí hacer un posgrado. Y nosotros somos producto de la universidad, pues en esa época la universidad nos mandó a estudiar porque estaba creciendo, necesitaban más profesores. Y quizás la anécdota ahí más interesante es que el profesor Carlos Velarde, yo era asistente de él, yo me he hecho toda la carrera, desde ser profesor asistente hasta profesor emérito. Me dice, está bien Juan, escribe a Estados Unidos, porque yo nunca escribí a Estados Unidos, escribí a Chile. Pero él era un hombre muy amplio. Entonces le digo, mire, le fui con la mentira, por cierto, le digo, mire profesor, a mí nadie me contestó de Estados Unidos, me quiero ir para Chile. Entonces me quedó bien, dice, ándate a Chile, pero no te hagas tan zurdo, fue lo que me dijo. Y entonces pues, a mí me tocó vivir la experiencia de la unidad popular.
Y realmente ese era un Chile increíble porque, digamos, había mucho debate. Y ya volví pues a la Universidad de Panamá y me hice profesor y básicamente ha sido volví a lo que yo no quería, que era ser profesor. Terminó gustándome ser profesor. Profesor, entrando al tema, desde el año 73, ¿no? De la cumbre de Estocolmo, pasando por la cumbre en París, Kioto, o sea, es decir, el tema de la crisis climática, el tema ambiental ha estado sobre la palestra pública por lo menos por 30 años, ¿bien? Pero da la impresión de que todavía no hay claridad meridiana acerca de lo que es la crisis climática. Y quisiera que arrancáramos con esa pregunta. Cuando hablamos de crisis climática, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mire, la crisis climática la vemos más por el problema del sobrecalentamiento, pero ese es solo uno de los problemas. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo ha detectado 9 fronteras del medio ambiente. Una de ellas es el cambio climático, pero hay otras, por ejemplo el agua. Las sustancias nuevas, como puede ser el plástico, también está el ciclo del fósforo, por ejemplo, y algunas otras. Así, lo que es dramático aquí es que de las 9 fronteras ya 5 están violadas. O sea que ya la humanidad estamos viviendo fuera de los límites de la naturaleza en 5 de las fronteras. Y eso es peligroso. Entonces, digamos, no hay que quedarse solo con el cambio climático, hay que ver. Usted dice, bueno, ¿y el fósforo qué tiene que ver? Bueno, el fósforo es la base de la agricultura moderna. Ya se sabe, por ejemplo, que las minas de fósforo ya tienen fecha de cumpleaños. Entonces, eso nos devuelve a la agroecología, por ejemplo. O sea, las entidades nuevas, el plástico, pues, ya hay islas de plástico flotando en el mundo, creando nuevos problemas, porque muchas especies confunden las bolsas plásticas con comida. Entonces la tortuga se come la bolsa plástica y se siente llena. Miren, se muere de hambre, porque tiene el estómago lleno. Entonces yo creo que, ¿verdad?, hay una crisis climática que en realidad es una crisis planetaria, es lo que tenemos. Y un problema que tenemos es ver si dentro de esa crisis climática la podemos resolver antes que desaparezca la humanidad. Y a mí me alegra verlo a ustedes jóvenes aquí. Yo le hago un chiste a mis estudiantes, decirle, a mí me alegra haber nacido en 1945. Y me dicen, ¿por qué? Porque no voy a ver el desastre climático que va a haber si no pasa algo. Ustedes lo van a vivir, ¿verdad? Si estamos hablando de salvar la vida de la generación de ustedes y las que vienen atrás. No estamos hablando de cualquier cosa. Y de hecho, digamos, por eso creo que esta crisis climática, y yo pienso lo siguiente, científicamente está claro lo que está pasando. Lo que pasa es que hay un modelo que oculta eso. Hay un modelo que nos dice, no, hay una salvación porque vamos a hacer tecnología nueva y nadie sabe cómo va a funcionar esa tecnología. Esa tecnología va, por ejemplo, está bien, pues vamos a hacer, me decían los compañeros, paneles solares, eso usa sustancia, hay que sacar otra sustancia, crea otras formas de contaminación. ¿Y de dónde vamos a sacar los minerales para hacer los molinos que nos van a dar energía eólica? Tenemos que seguir golpeando a la tierra. Entonces, ¿verdad?, estamos frente a una situación donde, si usted me preguntara, ¿hay que hacer un cambio en la economía? Sí, pero es que es más, hay que hacer un cambio civilizatorio. Yo les recomiendo, si ustedes van al lugar de ese sitio que se llama RT, hay una conferencia muy reciente de Pepe Mujica, donde él explica, digamos, que lo que estamos comprometiendo no solo es la vida humana, sino la propia libertad, por andar metidos en el consumismo, por ejemplo. Entonces vivimos esclavos del consumismo, al final de cuentas terminamos trabajando no porque nos da satisfacción, sino trabajando tiempo extra porque tenemos que pagar las deudas que consumimos en cosas que no son esencialmente necesarias. Entonces estamos hablando de algo bien importante y creo que la juventud lo debe entender. El estilo de civilización que nosotros tenemos no les va a servir a ustedes. Ese estilo de civilización va a llegar al agotamiento de la propia vida humana
y realmente lo que hay que es conservar esa vida humana. Quiero que ahondemos un poquito en esto que usted está planteando, profesor. Ese es un tema estructural. Como dice usted, estamos hablando de una crisis planetaria, de una crisis civilizatoria. Y digamos que el punto de partida, en términos económicos, es un modelo conocido como capitalismo, que de la manera más sencilla posible es un modelo lineal, donde se extraen recursos naturales, se produce, los recursos se extraen en el sur global, se produce en el norte global, bienes, esos bienes se ponen a circular y a distribuir, se consumen después y luego se tiran. Esta economía, en esta linealidad, ha agotado recursos naturales, ha agotado el factor trabajo y ha producido, aparte de crisis climática, desigualdad. Digo esto porque en la conferencia que usted nos dio en la Facultad de Humanidades, usted habló sobre el último informe de Oxfam. Oxfam es una organización internacional que trabaja el tema de la desigualdad. Y en ese informe que se llama La sobrevivencia de los más ricos se habla precisamente, no solamente de que el 1% de los más ricos captura las 2/3 partes de las riquezas nuevas, sino que esos 1% de más ricos tienen un impacto importante en el tema de la contaminación ambiental. Para que nos hable un poco sobre eso. Bueno, mire, realmente voy primero con eso. Sí, esa es una barbaridad. Imagínense, de toda la riqueza que se ha producido en el mundo de 2020 para acá, ¿verdad? Un 1% de la población se ha quedado con el 66% de esa riqueza. 2/3 partes es el 66.6, pues para redondearlo. Entonces, ¿verdad? Junto al cambio climático y todos los problemas, hay este problema de la desigualdad. Pero no son dos problemas distintos, porque se han hecho estudios, entonces, de decir, bueno, ¿quiénes emiten gases invernaderos? Y resulta que ese 1% de la población que extrae prácticamente toda esa riqueza que estamos hablando, ese solo 1%, ¿verdad?, es el responsable prácticamente del 50% de las emisiones de gases invernaderos. Entonces, digamos, ¿verdad?, hay un 1% que se queda con el 66% de la riqueza, pero ese 1%, ¿verdad?, hace prácticamente la mitad de las emisiones de gas invernadero que hay en el mundo. Entonces, digamos, hay una relación, ¿verdad?, muy estrecha. ¿Y por qué? En el fondo está el sistema. Pues nosotros vivimos en un sistema que el objetivo del sistema no es atender necesidades humanas. Lo que es el leitmotiv, o sea, lo que genera el movimiento del sistema en que vivimos es hacer ganancia. O sea, lo que no da ganancia no se produce. Y si el aire no da ganancia, bueno, no me interesa si es limpio, yo quiero vender, qué sé yo, otra cosa, cosas raras. Pero, ¿verdad?, no es solo producir ganancia, es producir ganancia cada vez más. Entonces, ese es un sistema que produce ganancia y esa ganancia la hace o la usa para producir más. Eso se llama acumulación. Entonces, tenemos un sistema cuyo objetivo es crecer hasta el infinito. No tiene fin, es crecer, crecer, crecer. Y ahí viene el choque. Porque lo que sí es finito es el medio ambiente. El medio ambiente es finito y entonces tenemos algo así como algo que quiere inflarse, inflarse, inflarse y va a chocar ¿con qué cosa? Choca con las paredes. Las paredes son, ¿verdad?, de hecho, ese medio ambiente finito y está al borde de destruir las paredes. Entonces, ¿verdad?, ese sistema, porque muchas veces se dice, no, es que es el consumismo, le echamos la culpa a la gente que consume, pero hay que preguntarse, ¿por qué la gente consume? Pues cuando yo produzco necesito a alguien que consuma. Entonces yo voy inventando necesidades nuevas. Y hay cosas que yo le quisiera explicar a ustedes, como es lo que se llama la obsolescencia programada. Los bienes se producen para que colapsen. Si ustedes le preguntan a sus abuelitos, ve, mire cuánto le duraba a usted la refrigeradora, van a decir, mi refrigeradora duraba mucho, ahora ya no dura mucho porque está programada para que a los 2 o 3 años muere, para que tengan que comprar otra, pero para comprar otra hay que volver a golpear a la tierra, sacándole material y volviendo a usar energía, volviendo a causar problemas. Pero hay uno peor que yo quisiera advertirle a ustedes que son jóvenes,
y es el problema de la obsolescencia psicológica. Nos venden la idea de que el producto que nosotros tenemos sigue sirviendo. Pero entonces sale la problema y dice, no tenga un gallito. O sea, le meten en su cabeza que si usted anda con un celular que no es de última generación, usted está fuera no está pues no está en lo que tiene que estar. Pero ¿para qué lo hacen? Lo hacen para venderle otro. Y la cantidad de basura electrónica que hay en el mundo, ya nadie sabe qué hacer con eso. El mundo está lleno, acumulándose basura, y no solo basura de la que va a hacer ropa tacón. Digamos, nadie sabe qué hacer con tanto monitor que la gente ha botado y tantos celulares que la gente ya no quiere. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos la parte económica, o sea, hay un 1% que son los que reciben las ganancias, los que tienen alto consumo, los que están produciendo este problema. ¿Frente a quién? Bueno, ahora, si usted me pregunta, ¿y cuánta naturaleza consume una persona en África? Digamos, ese no genera prácticamente gases invernaderos, porque lo más que puede hacer es prender una mechita pues, para alumbrarse en la noche. Entonces, la inequidad social va casada con el problema ambiental. Y eso lo tenemos que entender. Pero también en la forma que nos hacen pensar. Ya, no es que decir solo es económico, los economistas caemos a veces en el economismo, no es solo económico, es lo que nos meten ideológicamente en la cabeza. Yo te le dice, no, usted es un gran personaje. Si usted entra al salón de profesores, le muestra al resto de los profesores, ve, yo tengo la computadora de última generación. Y entonces yo, por una semana, tengo gloria. A la semana que sigue, todos los profesores se compran una igual y entonces estamos en la misma. Son bienes que simplemente, ustedes estudian a Veblen, ¿verdad? Son bienes que son bienes para mostrar posición, pero eso no sirve. Porque cuando yo lo hago, todo el mundo lo hace. Entonces yo me compro el aparato de sonido más fuerte del mundo, me estoy volviendo sordo, pero ¿verdad? Por un tiempo en el barrio yo soy el que tiene el más grande, o en el carro ese que va haciendo boom, 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 el carro que uno lo siente cuando está en la calle, pero digamos, al año siguiente todos los vecinos se compran uno igual. Y volvemos entonces a la lucha por el estatus. Y hay un economista, no es economista político, pero sí es economista ecológico, se llama Herman Daly. Y él dice que esa es una de las cosas que tenemos en el sentido de que hemos creado una sociedad donde no somos por lo que somos por lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando uno le pregunta a este sistema, ¿y cómo me hago de tener de todo? Dice, no importa cómo sea. Y ahí viene entonces incluso la corrupción. Pues el problema es tener, el problema no es ser. Y bueno, como usted ve, entonces ya estamos hablando del mundo de los valores. Entonces, por eso no hablamos solo de que hay que hacer un cambio en la economía, es fundamental, sí, pero hay que hacer un cambio en todo el contexto civilizatorio. Profesora, en esa línea de ideas o en ese orden de ideas, como bien dice usted, las relaciones sociales de producción vienen acompañadas de una matriz de narrativa, ¿no? Un poco lo que usted plantea, de cómo se le echa muchas veces la culpa al individuo que consume de manera unitaria. La culpa es tuya porque no cierras el grifo, la culpa es tuya porque no reciclas, etc. Pero también hay en esa matriz de ideas, digamos que hay gente que plantea que, bueno, que desde el capitalismo puede haber soluciones, ¿no? El capitalismo verde. Hay un libro que es de un autor, de un sociólogo llamado John Bellamy Foster, Capitalismo y Antropoceno. Allí Bellamy Foster plantea de que el capitalismo no resuelve los problemas ambientales, sino que los trasloca geográficamente, lo que acrecenta la ruptura metabólica. Para que nos hable un poco sobre eso. Bueno, primero, John Bellamy Foster es sociólogo, es uno de los editores de la revista Monthly Review. Ustedes si ponen en su buscador Monthly Review, ahí le va a salir un montón de trabajo de John Bellamy Foster. Y no se preocupen porque tenemos el traductor, aunque el traductor habla un poco como Tarzán se entiende, ¿verdad? Cuando hacemos esa traducción, digamos, no muy pura. Y es muy importante porque, ¿verdad? John Bellamy Foster
es de esa gente estudiosa. Y estaba el debate, porque primero había otro sociólogo, otro grupo de sociólogos, donde estaba James O'Connor, ¿verdad? Esa es la escuela más bien de California. Y, ¿verdad? Esa escuela decía, no, es que Marx no estudió bien el asunto, Marx solo entendió, ¿verdad?, la crisis económica, y ahora hay que estudiar la crisis ambiental. Pero eso se llama la tesis de las dos crisis. Esta gente se puso a buscar por toda la economía política y encontraron el concepto de ruptura metabólica. ¿Qué significa ese concepto? Bueno, hay dos metabolismos importantes. Está el metabolismo de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza tiene sus leyes y esas leyes están ahí. Si yo las toco van a pasar cosas. Y está lo que se llama, ustedes como sociólogos lo entienden, el metabolismo social. Cómo nos relacionamos en la sociedad. Y entonces hay un tercer metabolismo que es cómo se entiende el medio ambiente con la naturaleza. O sea, y cuando usted cambia la forma, ¿verdad? Cuando usted cambia la forma del metabolismo social, cambia la forma en que de hecho nos vinculamos con la naturaleza. Y producimos la ruptura metabólica. ¿Qué es la ruptura metabólica? O sea, en la forma que opera nuestra sociedad y sobre todo nuestra economía, terminamos violando ¿qué cosa? Las leyes de reproducción de la naturaleza. Y eso nos choca, esas relaciones dialécticas. Entonces la naturaleza, como decía Engels, responde. Entonces, veamos, bueno, tenemos un metabolismo social produciendo gas invernadero, y todo el mundo decía no va a pasar nada, ya la estamos sintiendo. Y esa ruptura es la que hay que volver a hacer. O sea, lo podemos decir, para no decirlo que hay que volver a construir la amistad entre la humanidad y la naturaleza. Entendiendo que además somos parte de la naturaleza. Pero esta parte de la naturaleza, que es la sociedad humana, en este momento está enfrentada con las leyes de la naturaleza. Y entonces hay muchas rupturas metabólicas. Eso se descubrió por primera vez, y de ahí lo toma Marx de un químico Levins, ¿verdad?, alemán, que se da cuenta de que le estamos sacando nutrientes a la tierra y no se los estamos devolviendo, lo estamos mandando lejos a las ciudades, ¿verdad? Entonces esos nutrientes no vuelven a la tierra. Entonces en las ciudades hay contaminación, Cerro Patacón se llena, pero la tierra se queda sin nutrientes. Esa fue la primera ruptura metabólica. Pero hoy sabemos que hay muchas. Yo le dije, el ciclo del fosfato está roto. O sea, el ciclo del carbón está roto. O sea, la naturaleza es capaz de absorber carbón. Las plantas pueden absorber carbón, el mar puede absorber carbón, pero ya los topamos. Esos resumideros ya están llenos. Y entonces digamos, estamos creando. Por eso ahora hablamos de antropoceno, y por eso el libro se llama Antropoceno, tiene el nombre, porque nosotros vivíamos en la era del Holoceno y la humanidad proliferó, se desarrolló, apareció la cultura, pero ahora la fuerza más importante que decide cómo es el ambiente es el ser humano. Pero ahí hay un problema, y ahí vamos a lo que tú dices, a veces no, el ser humano somos todos, un momentito, no somos todos, ¿verdad? Hay un sistema, ¿verdad?, que produce de una forma tal y que genera una forma de consumo que es el que está afectando el medio ambiente. O sea, la gente está presa de la propaganda. La propaganda nos lleva a consumir cosas innecesarias. Y ustedes estudian a Veblen, es interesante Veblen en su teoría de la clase ociosa, porque digamos, él plantea eso, se llama el consumo conspicuo. Y él empezó a detectar incluso que a veces uno compra algo porque está bien envuelto. Esa envoltura no sirve para nada, pero son las técnicas que tiene, digamos, el sistema para hacernos consumir. Entonces, echar la culpa a los consumidores, bueno, el día que paren toda esa propaganda, entonces, digamos, entonces podemos decir, sí, bueno, ya es la responsabilidad del individuo, pero el individuo vive en sociedad. La sociedad empuja a la gente, la sociedad lleva a la gente a hacer
determinadas cosas. Y entonces uno ve, digamos, Frank Hinkelammer, que también es economista, sociólogo, dice que hemos cambiado la iglesia. La gente ya no va a la iglesia el domingo. Dice, él va al mall a adorar a la mercancía. Gracias, profesor Jované. Vamos a hacer un alto en este primer bloque. Vamos a regresar. En el segundo bloque hemos visto la cuestión un poco más general, global. Vamos a aterrizar al caso de Panamá. Regresamos con conversaciones con la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá, líder en investigación, extensión, producción, servicios y una oferta académica de calidad, con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades y 10 centros regionales. Estamos presentes a nivel nacional. Somos la Universidad de Panamá. Regresamos con conversaciones con la Universidad de Panamá. 2 años después, regresamos a nuestra casa, la Biblioteca Simón Bolívar, la Sala RAI. Este programa es producto del esfuerzo de la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades en conjunto al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá y a la Dirección de Tecnología Educativa. Estamos con el profesor Juan Jované, economista, catedrático, investigador. Hemos visto en este primer bloque el tema de la crisis ambiental mirado de manera más general. Hemos visto el tema de la crisis ambiental y los productos que genera la crisis ambiental: desigualdad, agotamiento de recursos naturales, traslocación de los problemas y conflictos del norte global al sur global. Y ahora en esta segunda parte, profesor Jované, le decía, vamos a aterrizar al caso de Panamá. El Istmo de Panamá es un hecho geológico de vital importancia para el planeta. Gracias al hecho geológico del Istmo de Panamá, la temperatura del planeta cambió, la dinámica de las corrientes marinas cambió, Europa se descongeló, África tomó un poco la forma que tiene hoy gracias al hecho geológico Istmo de Panamá. Nuestro país permitió el intercambio de la vida entre las dos partes del continente americano. O sea, Panamá ha sido importantísimo, profesor. Recientemente, un colega, sociólogo, el profesor Florencio Díaz, presentó un artículo que ponía en contexto el tema de la crisis del agua. Y hay una frase bonita en ese artículo donde el profesor plantea que Panamá es un país y una economía movida por el agua, ¿no? ¿Cuál es la situación de la crisis climática en el caso de Panamá? Bueno, yo quisiera empezar señalando lo siguiente, que aquí se repite el mismo fenómeno de combinar inequidad con medio ambiente. Según el Banco Mundial, y el Banco Mundial es un organismo que no es, sino ya sabemos cómo opera, en el análisis que hace que hace el Banco Mundial, Panamá es el 6º país con la peor distribución del ingreso, no en América Latina, como dice, en el mundo. Entonces, aquí hay una desigualdad que, bueno, yo la estoy diciendo en estadística, pues si caminamos un poquito por aquí, ya la encontramos. La desigualdad es evidente en este país. Pero, ¿verdad?, yo quisiera referirme a un concepto que se llama, ¿verdad?, la huella ecológica. Y es interesante, y después ustedes pueden buscar su propia huella ecológica. Esa es una organización que se llama huellaecológica.org, o sea, ecological footprint en inglés.com. Incluso ahí ustedes le van a hacer una pregunta y ustedes van a saber cuánto es la huella ecológica de ustedes como personas. Pero digo, esa es la parte simpática de esto. Pero ellos han tratado de hacer lo siguiente. Ellos han tratado de hacer una medición. ¿Cuánta biocapacidad tiene el país versus cuánta biocapacidad está utilizando? La biocapacidad, ¿verdad?, es hasta dónde, vamos a ponerlo sencillo, hasta dónde aguanta el medio ambiente. Es que tenemos de biocapacidad. Y la huella ecológica es cuánta biocapacidad estamos utilizando. Y entonces, ¿verdad?, la gracia de esto es que uno puede tener un superávit o un déficit.
Se dice que un país tiene un superávit si su biocapacidad es superior al uso y viceversa. Si realmente, digamos, uno tiene un uso de naturaleza que supera a su biocapacidad, uno es un país deficitario. Si usted busca, esas estadísticas están disponibles ahí, si usted busca el año, por ejemplo, 1960, Panamá tenía un gran e inmenso, ¿verdad?, superávit de biocapacidad. Hoy día somos un país deficitario. Y el déficit, si lo ponemos per cápita, cada panameño está pasado en uso de biocapacidad en 0.5 hectáreas globales. Usted dice, pues 0.5 es poquito, pues multiplíquenlo por 4.4 millones. Y eso es el exceso que está ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad? Y después vuelvo a Panamá. Resulta ser que para que la tierra pudiera aguantar lo que ya le estamos haciendo, tendría que ser una tierra y media. O sea, el uso que le estamos dando a nuestro planeta, para que fuera ecológicamente sostenible, la tierra tendría que ser 1.5 veces. Y cuando ustedes estén, ya sean profesionales y profesores y vengan a dar la conferencia aquí, van a ser 2 tierras. Y nosotros vamos por el mismo camino, porque ya, ¿verdad?, estamos usando más de lo que tiene nuestra capacidad. Y eso a mí me llamó la atención, porque la gráfica me dice que es menos por el uso y más por la destrucción de naturaleza. O sea, cada vez, ¿verdad?, tenemos menos bosque, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad?, además, ese bosque cada vez lo tenemos que usar mejor o más para ver si logramos, digo, lo estoy diciendo como si lo pudiéramos hacer voluntariamente, pero sí como para que pudiéramos absorber lo que nosotros estamos produciendo por CO2. Entonces, ¿verdad?, ahí está el problema. El problema es que si seguimos por ahí, ¿para dónde vamos a dar? Entonces de repente nos dicen, ve que en el año 30 o en el año 40 vamos a hacer un país carbón positivo. Carbón positivo significa que sacamos más del que ponemos, pero digo, la pregunta es, ¿aguantamos hasta allá? De hecho, ya lo que se sabe es que es prácticamente imposible que la temperatura mundial no llegue a 1.5 grados centígrados por arriba lo que era antes de la revolución industrial. Y se van a producir cambios que solo vamos a poder mitigar. Y si llega a 2, se acabó el juego. Porque empiezan los efectos de retroalimentación. Y aquí en Panamá vamos a empezar a sentir efectos de retroalimentación. ¿Qué es eso? O sea, calor que trae más calor. Y si nos vemos ahora en el panorama mundial, tenemos otro problema. Miren, si la capa de hielo de Groenlandia y tal borde de eso se pierde a la mitad, los océanos pueden subir hasta 7 metros. ¿Y qué va a pasar con el...? Digo, nadie ha dicho qué puede pasar con el canal de Panamá. Y si el polo norte se deshiela, puede haber varias cosas. Santa Claus se tiene que mudar porque ya no puede vivir ahí. Pero, ¿verdad?, se abren rutas. Nadie tendrá que venir. Si yo quiero ir de China, de Shanghái, por ejemplo, a Nueva York, no tengo que venir hasta Panamá, pasar por el canal de Panamá. Entonces, para nuestro país debería ser un país que se convierta en la vanguardia de procurar mitigar por lo menos y salvar a la naturaleza. Ah, no, pero lo que hacemos al revés, entonces le metemos mina al asunto. Y de ese modelo transitista que no nos servía, ahora tenemos que poner un apellido. Antes se llamaba transitista, pero ahora tiene apellido, se llama transitista extractivista. Y de hecho, bueno, además todos confundidos, porque decimos, no, además queremos ser un país turístico, pero uno puede ser un país turístico modernamente si tiene fama de ser un país minero. Entonces, ¿por dónde es que queremos la cosa?
Sí. Profesor, ahí quiero deténganse un momentito. Este déficit de la biocapacidad, un concepto técnico, tiene efectos y fenómenos visibles, ¿no? Somos el primer país que tiene migrantes climáticos. En Cunayala, la isla de Karti Sugdup está en este momento y desde hace 5 o 6 años en un proceso de mudarse porque subió al nivel del mar. En el área este del país y en el área oeste del país, toda la población que está ahí, o una parte importante, tiene déficit de agua, a pesar de que tenemos 52 cuencas hidrográficas y 500 ríos, ¿no? Y que es un país de agua, un país que necesita el agua para el canal y para la vida, lógicamente. Como dice usted, una contradicción inmensa de que en una zona considerada como un reservorio biológico mesoamericano se instala una mina, ¿no? Que es una actividad ultra depredadora. La pregunta que le quería hacer era, ¿cuáles son? Porque se ha instalado un sistema de ideas, hay unas ideas, hay una ideología detrás de todo esto, ¿no? Por mucho tiempo el transitismo se sustentó en esto del por mundo y beneficio, muchas veces esta idea de que somos un país bendecido por Dios, que nada nos va a pasar, etc. Hoy, ¿qué matriz de ideas están instaladas tratando de vendernos la idea de que esta es la salida? Bueno, mire, por comenzar, el crecimiento es una ideología, no solo es una práctica económica, y es la idea de que uno ve, ¿y cómo voy a resolver el problema de la educación? Y dice, hay que crecer más. Nunca se habla de distribución. ¿Y cómo va a resolver el problema de la salud? Bueno, hay que crecer más. Entonces, esa ideología del crecimiento, en este momento, se ha convertido en la ideología de favorecer la minería. Y de hecho eso es lo que está pasando. Si yo tomo del 2020 aproximadamente para acá, el 33% del crecimiento de la economía panameña se debe a la minería. Pero ahora usted me dice, ¿y para qué sirve la minería? Yo le voy a decir algo, no sirve para dar empleo. Aquí hubo 2 economistas de la CEPAR que vinieron a hacer un análisis con una matriz de insumos productos, Mincer y Orozco, y midieron, ¿verdad?, cuánto empleo directo e indirecto se produce en ese sector que los economistas llamamos minas y canteras. Si usted le mete $1 millón más de demanda a ese sector, se van a producir solo 10 empleos más. Pero si usted pusiera el énfasis, por ejemplo, en la agricultura, se van a producir más empleos. Y si pusiera el énfasis en la industria, por $1 millón de balboas más en la demanda por bienes industriales hechos en Panamá, que realmente los hemos estado desbaratando con la política neoliberal, se producen 38 empleos. Entonces, digamos, eso es lo que los economistas llamamos el estilo de desarrollo. Tenemos un estilo de desarrollo que ni resuelve empleo, ni resuelve medio ambiente. Yo les puedo asegurar algo, o sea, conozco el tema. Lo que le van a dar al seguro social de la minería no va a poder pagar por las enfermedades que se van a producir ahí. Entonces, es un juego, y ahí viene la ideología de decirte, no, el crecimiento sí te llegó, como decía el otro, te salpiqué. Pero esa es una cosita que, claro, los señores mayores, adultos mayores se ponen contentos y dicen, me van a aumentar un poquito la pensión, yo me estoy muriendo de hambre. Pero lo que viene atrás es mucho. Miren, el problema de Panamá con la minería es el siguiente, es la contaminación de las aguas. Yo no sé si alguien ha estado aquí o alguien es chileno, la mina de Chuquicamate está en medio del desierto, ahí no hay agua, entonces ahí no pasa gran cosa. Pero en Panamá, la mina está precisamente en un área con mucha agua, con muchos mantos freáticos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, tarde o temprano, los metales pesados se bajan al agua y la contaminan. ¿Por cuánto tiempo eso va a durar? Para siempre. Aunque cierren la mina. Miren, las minas que hicieron los romanos, en la época de los romanos, siguen contaminando. Porque cuando esos metales tocan el agua no hay nada que hacer. Eso se hizo ya. Entonces, ¿quién calcula? En muchos países
Claro, ellos no prohíben la minería, pero le ponen condiciones. Dice, la minería tiene que ser responsable en el periodo de prospección, de construcción, de operación y de cierre. O sea que todo lo que pasa después del cierre es responsabilidad del dueño de la mina. Aquí en Panamá eso no existe, por eso vienen para acá. ¿Por qué no las ponen allá? Porque usted tendría que comprarse un seguro, ir a un seguro y decirle, Señor, yo quiero asegurarme que cualquier cosa que pase después que yo cierre la mina, el seguro va a responder. No hay ningún seguro que venda eso. Pues son muy caros. Pero aquí, ¿verdad? No le damos. ¿Verdad? Aquí lo que pasa es que, bueno, tendría que ir entre una cosa muy técnica. El futuro vale menos que el presente. Eso se llama descontar con la tasa de interés, etc. Pero el futuro son ustedes. Yo no puedo descontar el futuro de donde yo estoy, porque ustedes dentro de 50 años están aquí, ya yo no estoy. Entonces yo digo, bueno, es que yo voy a descontar el futuro al 10% o al 5%, entonces la vida de ustedes yo la estoy descontando. Y esos son los métodos, los famosos métodos de evaluación del impacto ambiental, tienen ese problema. Hay otra forma de verlo. Precisamente John Bellamy Foster maneja la idea de, y Martínez Alier también, del intercambio ecológico desigual, que es no solo intercambio ecológico, económico, sino desigual. Para no entrar en detalle que tiene que ver con los contenidos de energía, es bien cierto. Los beneficios que está produciendo la mina, ¿dónde van a parar? ¿Por qué no publican la balanza de pago de la minería? Para ver qué parte se está yendo afuera. Pero a nosotros nos queda el hueco y el problema. Y la minería tranquila, con lo que hizo en Panamá y sus ganancias, se va a buscar a otro país para explotar. Y nosotros quedamos con el problema ecológico. O sea, hay un intercambio desigual. Los beneficios quedan allá y el daño ecológico queda acá. Y hay una cosa impresionante. Y yo les recomiendo que lean el convenio este que va a hacer el gobierno. Es una cosa increíble. ¿Saben quién puede depreciar la mina? La minera. O sea, la minera puede decir, yo estoy perdiendo, lo voy a apuntar en los gatos porque el mineral se está acabando. Pero ¿de quién es el mineral? Si el mineral es de nosotros. E incluso, en teoría económica pura, está la llamada fórmula del Sharif. El Sharif lo que dice es, lo primero que hay que hacer con un recurso no renovable es que las ganancias se inviertan de manera tal de que cuando eso cierre, no podemos abrir otro puesto de trabajo para que la gente siga. Eso se lo olvidaron. Y para mí es una barbaridad que un recurso natural que es propiedad de la nación, hay una empresa que dice, no, ese es un costo mío depreciarlo, pero la mina se está acabando. Digo, es realmente increíble lo que han hecho en eso y hay que tomar conciencia de eso porque realmente, bueno, eso va a producir muchos problemas, no solo con el agua. O sea, ¿qué va a pasar con la deforestación? Dice, no, es que yo voy a forestar en otro lado. Espérense un momentito. Espérense un momentito. El bosque no es igual a una plantación. Son dos ecosistemas totalmente distintos. Y mucho menos si van a sembrar teca. Si les ocurre sembrar teca, lo que van a cerrar a la tierra. Y el otro problema, pues, de los compañeros, nosotros somos un país con muchas islas y un país relativamente bajo. Y si pasa lo que estábamos diciendo aquí, la colina ya no se va a llamar la colina, se va a llamar la isla. Cuando suba 7 metros el agua. De repente es que yo no lo voy a ver, lo van a ir viendo poco a poco. Y cada generación la va a ver peor. Entonces aquí hay un compromiso, mis queridos jóvenes, y es si nos comprometemos con la vida o no.
Si no nos comprometemos con la vida, entonces hacemos una gran fiesta y nos consumimos todo lo que hay. Y al día siguiente no solo nos queda la goma, sino nos morimos porque estamos intoxicados. O sea, entonces ustedes tienen que escoger. Pero además necesitan ganar la palabra. Yo no soy el que tengo que venir ya más después a hablarle a ustedes del medio ambiente. Ustedes tienen que ser los voceros de la defensa del medio ambiente. ¿Verdad? Total, pues claro, obviamente a nuestra generación casi que por el pecado que hicimos lo tenemos que apoyar a ustedes. Pero ustedes tienen que... ¿Qué quieren con la sociedad panameña? ¿Qué quieren con el medio ambiente? Nosotros aquí hicimos, como dijo el decano, una estrategia de desarrollo para el país. Estaba bonita, pero el problema es, si ustedes participaron muchos jóvenes, digo, los más jóvenes ya eran cincuentones. Entonces es necesario en este país que la voz de la juventud se sienta y que usted diga, ¿verdad? La minería no, porque eso me va a hacer daño. ¿Verdad? Yo necesito que me cuiden mi medio ambiente porque yo voy a tener que vivir en ese medio ambiente. No me lo dañen. Eso implica tener el compromiso. Y ustedes como cientistas sociales tienen que tener ese compromiso y aquí es doble. Pues todo lo que venimos de aquí, venimos de una educación pública que cuesta dinero. O sea, lo que cuesta la Universidad de Panamá yo lo podría usar para que alguna gente que no come, coma. Eso es lo que los economistas llamamos el costo alternativo. Pero lo estamos haciendo porque sentimos que esto es importante. Pues entonces hay un compromiso. Si a mí me dieron esto, yo tengo que responder. Gracias, profesor. Bueno, precisamente en esa línea vamos a abrir el micrófono, vamos a abrir el compás para que los jóvenes estudiantes hagan sus preguntas. Aló. Adelante, chicos. Vamos a hacer silencio para escucharnos y que el profesor Jované pueda responder también. Buenas tardes, mi nombre es Diana Morales, estudiante de primer año de Sociología. Mis preguntas son dos preguntas. La primera sería, ¿cuál sería la solución que usted daría para ralentizar el cambio climático y la contaminación masiva que hay en Panamá? ¿Y cuál es su opinión con respecto a el declaratorio de emergencia del Cerro Patacón? Bueno, miren, voy con la primera pregunta. O sea, se pueden hacer mitigaciones, pero de verdad yo creo lo siguiente: si no hacemos un cambio profundo en la sociedad panameña, y no solo de mitigación, porque miren, ya a esta altura la asignación de recursos, hay una pelea entre si mitigo y ayudo a los que ya están golpeados, o digamos, hago reforestación, por ejemplo. Pero lo que ustedes, creo que lo que yo les quisiera transmitir es que si no cambia la lógica de funcionamiento de la sociedad, no va a pasar nada. Va a haber lo que se llama el lavado verde. Las empresas van a decir, no, yo sí soy, pero van a seguir haciendo lo mismo. E incluso, ustedes son estudiantes de sociología, para hacer ese cambio hay que cambiarle la naturaleza al Estado. Mientras el Estado esté dominado por los que les interesa, ¿verdad?, contaminar para ganar dinero, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, eso es importante. Además, lo de Cerro Patacón, digo, eso es una vergüenza. Eso se sabía hace rato que es una técnica pasada de moda, ¿verdad? Es una cosa que está saturada, ¿verdad? Muestra lo que es la privatización. Porque bueno, es que aquí nadie sabe manejar Patacón. Trajeron una empresa, esa empresa no pudo, no quiso. Y, ¿verdad?, ahora vino otra, digo, en una cosa que llama la atención. Una se fue y al día siguiente ya había un reemplazo. Pues. Uno lo que piensa es qué cosa política había detrás de eso. Pero, ¿verdad?, la declaratoria de emergencia, lo que hay que exigir que tenga resultados. Porque es fácil decirle a la gente, ve, ya nosotros tenemos, ahora todas las instituciones del Estado se van a preocupar por la basura, cuando en realidad lo que pasa es que todas las instituciones son basura y no van a arreglar nada. Entonces, digamos, ahí es donde, digamos, hay que crear una fuerza social que busque, ¿verdad?, avanzar
que busque, lean a Gramsci, que en ese vaya ganando posiciones y a final de cuentas intente con suficiente fuerza cambiar la naturaleza del Estado. Y por ahí va también el problema del seguro social, de otro día hablamos de eso. No se escucha. Buenas tardes, soy el estudiante José Bellido de la Facultad de Sociología. Le tengo una pregunta a usted. ¿Cuál sería la idea o lo que usted propone para evitar futuras destrucciones ambientales a las futuras generaciones? La clave está en lo siguiente: hay que sanar la ruptura metabólica. Tenemos que construir una sociedad cuyo metabolismo de sociedad sea, ¿verdad?, amigable, por decirlo de alguna otra manera, con el metabolismo natural. Si no hacemos eso, seguimos en la misma, ¿verdad? Y entonces inventamos cosas tecnológicas que no resuelven. Por ejemplo, en algún momento se pensó que el carbón era una gran innovación tecnológica, porque las ciudades estaban llenas, los coches caminaban con carros, entonces las ciudades estaban asquerosas. Entonces alguien dijo, no es el carbón, mira, el carbón llevó a otro problema. Después se nos empezó a dañar la tierra y dijimos, no, vamos a usar fertilizantes. Pero el uso excesivo de fertilizantes, ¿verdad?, lleva a que ese fertilizante llegue al mar. Las algas crecen y las algas se agarran el oxígeno que está y se crean las llamadas zonas muertas en el mar. Hasta si usamos un detergente que no es bueno, vamos a provocar eso. Pero, ¿verdad?, lo que le quiero decir es que usted me pregunta qué tipo de sociedad. Uno tiene que ser una sociedad equitativa. Pero tenemos que aprender a distribuir lo que le podemos, como no podemos abusar de la naturaleza, ¿verdad?, tenemos que estar claros cómo vamos a distribuir lo que sale de la naturaleza. Y en segundo lugar, tiene que ser planificado. El mercado no va a resolver nada. Porque el mercado funciona al revés. Eso se llama la paradoja de Jevons. La paradoja de Jevons nos dice que cuando yo tecnifico algo, digo, bueno, yo voy a hacer, y está probado, ¿verdad?, yo voy a hacer, qué sé yo, voy a hacer carros que funcionan con menos gasolina, entonces la gente camina más tiempo en los carros porque la gasolina se pone más barata. Y resulta ser que lo que iba a bajar, el uso de naturaleza, lo sube. Por eso hay que planificar. ¿Qué significa planificar? Científicamente tenemos que entender hasta dónde están los límites de la naturaleza y producir una sociedad, ¿verdad?, que se maneje ahí. Y esa sociedad planificada tiene que ser profundamente democrática. Pues nos tenemos que poner de acuerdo entre todos cómo nos vamos a repartir, digamos, el uso de la naturaleza. Sí. Yo le diría, profesor, incluso que soñar con el futuro que queremos. Aquí hubo una generación en el siglo XX que lo hizo y que logró la soberanía plena sobre el territorio nacional. Tenemos otra pregunta. Profesor, buenas tardes. Ante todo, felicitarlo por el Día del Economista y quiero hacerle una sugerencia, que le dé un comentario a los partidos políticos que van a entrar, porque perdemos la moralidad y la subjetividad, porque decimos, no, tal político robó pero hizo, así mismo pasa. Un comentario que le daría a los partidos políticos. Bueno, yo pienso que a los partidos políticos hay que decirle que desaparezcan, como son ahorita. O sea, este sistema de la partidocracia no va a resolver nada. Si tú me dices, hay que crear una fuerza política en este país, y yo no estoy diciendo ni siquiera que hagamos un partido, pero sí tenemos que tener fuerza política. Digo, nuestras organizaciones tienen que ser lo suficientemente fuertes para, ¿verdad?, poder tener influencia en las decisiones políticas. Yo les quiero decir una cosa, y se lo voy a decir como yo lo veo. Si me pregunta sobre el seguro social, o nos organizamos nosotros, porque cualquiera que gane las elecciones, cualquiera de esos candidatos nos va a venir con la reforma de subir la edad de jubilación.
y ninguno va a decirle a la minería, ve hasta aquí. Entonces hay que ir por otro camino y es crear nuestra propia fuerza social con fuerza política. Y digo, yo no estoy hablando de inscribir un partido, ni voy a sacar aquí, fírmenme acá. Pero sí, digamos, ustedes tienen que tener en cuenta eso, que si no hay, porque ¿quién hace? Yo le pregunto a ustedes, en Panamá, ¿quién gana las elecciones? ¿Será que los electores o los donantes de campaña? Entonces, nosotros que somos los electores y que simplemente vamos a votar porque, digamos, es simpático ir a votar ese día, nosotros no ganamos las elecciones hasta que no nos organicemos, y no solo para ganar elecciones, sino para que todas las decisiones que se toman en este país tengan que tener en cuenta a la población panameña. Vamos con la última pregunta. Segundo año, Ricardo Chávez, Sociología. Estamos hablando de que se está sacando el nutriente de las tierras y la contaminación del agua, pero hay que resaltar también las construcciones de barriadas y urbanizaciones que están contaminando nuestros ríos. Sí, ya terminaste. Eso es cierto. O sea, de nuevo vamos a la planificación. Miren cómo es la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá, todo el mundo trabaja en esta área y todo el mundo vive lejos. O sea, esta es una sociedad, una ciudad perfectamente mal planificada. Porque la gente, digo, yo entiendo, venir de Chorrera o de Arraiján, eso es un desastre. Conseguir agua es otro. Pero está mal planificado, porque está concentrada la actividad económica, ¿verdad?, aquí, en esta área de la ciudad, mientras que la gente tiene que vivir lejos, entonces la gente tiene que venir. No es una ciudad bien planificada, y mucho menos bien construida. ¿Verdad? Y no está bien construida. Miren, yo les quiero decir, ustedes conocen el auditorio José Lórez Moscote, ¿verdad? Ese auditorio no usaba, de hecho, no usaba aire acondicionado. Ustedes ven que hay como unas paletas, y adentro hay como unas manivelas. Eso, cuando se hacía una actividad, se abrían, la brisa corría y no sentíamos esta agradable aire acondicionado, pero no nos moríamos de calor. ¿Verdad? Ahora es increíble. Ahora, ¿verdad?, en Panamá casi que hay 2 estaciones, adentro y afuera. Porque adentro nos morimos de frío y afuera nos morimos de calor. Porque no hemos ni siquiera hecho eso, una construcción que sea amigable con el medio ambiente. Son muchas cosas las que hay que cambiar. La necesidad de un transporte público decente. Aquí en este país la gente vive lejos. El que logra ciertos recursos, ¿qué hace? Se tiene que comprar un carro, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿verdad?, hay una persona en un carro gastando gasolina en mover el peso del carro para él solito llegar hasta acá, al centro de la ciudad. Si hubiera un sistema de transporte público decente y no el infame que tenemos, ¿verdad?, sería muy fácil, qué sé yo, venir, uno se monta, viene a la universidad, incluso como profesor, pero usted se imagina venir con su datashop, porque aquí no hay mucho datashop, su computadora aquí, entonces uno se mete en un bus. Ensacado. Ensacado está difícil. Entonces, pues vengo en el carro. Son las cosas que hay que hacer, muchachos. Y esas ideas son buenas. Ustedes se tienen que poner a pensar, ¿verdad?, devolverse ustedes mismos esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para salvar económicamente, ambientalmente y políticamente al país? Muchas gracias, profesor Jované. Quiero pedirle un fuerte aplauso al profesor Jované. Este ha sido Conversaciones de la Universidad de Panamá, en su primer programa, 2 años después. Así que agradecemos a todos los que han estado con nosotros, agradecemos a los que nos están siguiendo por los canales de YouTube de la Dirección de Extensión de la Facultad de Humanidades y de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá. Muchas gracias. Dentro de un mes nos vemos con un nuevo invitado y con un tema de importancia nacional.